Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Con Verónica nos toca hacer una presentación del trabajo que hacemos en el Departamento de Experiencias Asociativas. Lo titulamos Avances del Instituto en Procesos Asociativos y les vamos a contar un poquito qué es lo que vamos a presentar. El departamento tiene 8 años de creación y la idea es poder hacer una síntesis de los aprendizajes, digamos, realizados en estos años, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando un poco cómo surge la política de acceso a la tierra colectiva, cuáles son los objetivos de abordaje del departamento y la intervención con los procesos asociativos, y después vamos a centralizarnos un poquito justamente en las características de los grupos con los cuales trabajamos, que hoy tenemos más de 200 grupos adjudicatarios de tierras de colonización, y de distintos tipos de grupos, digamos, vinculados a colonización, y hacer este análisis que nos pedían los compañeros que estuvieron organizando de las dificultades enfrentadas y las estrategias y acciones que desarrollamos para superarlas, y algunas reflexiones sobre el trabajo en este periodo de tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo está presente en el instituto, cómo surge esto del acceso colectivo a la tierra, ¿no? En la ley que da creación al instituto, que es del año 1948, está planteado en términos como transversalizado los procesos organizativos, desde lo que es la concepción de la colonia y la organización de los colectivos en torno de los productores en torno a la creación de las colonias. Y para citar un artículo de la ley que lo hace explícito, que es el artículo 7, que define los distintos tipos de colonización en función de diferentes características, el ítem 3 plantea que la colonización será, según su régimen, de 3 tipos. Individual, cuando la explotación del predio se realiza por el colono y su familia, utilizando o no personal permanente. Después el segundo habla de las cooperativas específicamente, cuando la explotación se realice con la aplicación total o parcial de los principios cooperativos. Y el tercero plantea que será colectiva, cuando los colonos realizan los trabajos y distribuyan los beneficios en común, sean una conducción unida o separada. Esto un poco para mencionar un antecedente, ¿no? Y después identificamos ahí algunos momentos claves en el redireccionamiento de la política pública. En el periodo 2005-2009 hay como una reactivación del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, en la adquisición de tierras, en la redefinición de hacia quién empezamos a dirigir esta política de tierras, que termina en el año 2009 con la creación del Departamento de Experiencias Asociativas. Esto es ¿por qué? Porque durante este periodo se empieza a considerar a los grupos, emprendimientos asociativos para acceder a la tierra. Y termina concretándose en la creación de esto que les decía, del departamento al cual pertenecemos. Contarles un poquito cuál es el objetivo del departamento y qué es lo que hacemos. Surge como un espacio de análisis y acción interdisciplinaria, ¿no? Tendiente esto, ¿no? A generar procesos de desarrollo socioeconómico, productivos, culturales, en las colonias, en base a la asociación de las personas, de las familias, para construir y alcanzar finalidades comunes. Desde sus... Gracias, Claudia. Desde la creación del departamento hay una concepción de empezar a introducir otra mirada, una mirada social sobre la población beneficiaria de la política. Entonces, hablamos de interdisciplina. Originalmente, Verónica, capaz, ayúdame ahí, estaba compuesta por 3 personas, un agrónomo, una antropóloga y un sociólogo. Hoy somos 5 técnicas, todas mujeres, ustedes dirán, casualidad, causalidad, no sé. 2 antropólogas, una psicóloga, una trabajadora social y una agrónoma. Y se incorpora en breve otra compañera de trabajo social también. Esas 5 personas trabajamos a nivel nacional. 3 compañeras que están por acá, Ana, Claudia y Ana, trabajan en oficinas regionales. Su sede de trabajo es la oficina regional, Tacuarembó, Artigas y Salto. Y con Verónica trabajamos desde el nivel central en apoyo
algunas de las regionales del sur. Por otro lado, también el departamento es un servicio de apoyo a la oficina regional, ¿no? Esto que implica necesariamente un trabajo de articulación con los compañeros del territorio, que son los referentes para todos los colonos, individuales y colectivos. Entonces, y ahí también tenemos distintos niveles de articulación, en esto que les digo. Imagínense lo que es coordinar el trabajo desde el lugar que coordinar el trabajo desde Montevideo. Entonces tenemos distintos niveles de articulación también a la interna de colonización. ¿Voy muy rápido? ¿Se nota que me tiembla la voz? Un poquito acá contarles, bueno, cuáles son los objetivos de la intervención que hacemos con esos colectivos. El primero es como el monitoreo y la evaluación de esos emprendimientos, ¿no? El seguimiento del funcionamiento de la organización. Ahora les vamos a contar cuáles son los niveles de abordaje. En algunos casos puntuales hacemos intervenciones puntuales, hacemos una intervención más técnica, más en profundidad de los grupos. Y después hacemos actividades de promoción del fortalecimiento de esas experiencias. Hoy Pedro mencionaba un montón de elementos que son los que también nosotros tenemos en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? Lo que tenía que ver con la metodología, bueno, la organización, la creación de reglamentos, la toma de decisiones. El Fede decía también por ahí cómo se dan las relaciones de poder a la interna de esos grupos. Fomentamos también capacitaciones y la formación de esos colectivos. Y eso implica una articulación con otras instituciones, con otros técnicos del territorio de diversas áreas. Facilitamos el acceso a los recursos y a los servicios. Lo mismo, ¿no? Articulamos con proyectos, Ministerio de Ganadería, etc. Y cuando nos queda tiempo, sistematizamos algunas experiencias colectivas que están vinculadas al IN, definidas por el equipo de trabajo, por características particulares de los emprendimientos. Todos esos objetivos, todo ese trabajo que hacemos del departamento, lo hacemos transversalizando estos niveles de abordaje que están planteados ahí, niveles de abordaje técnico, que los separamos en estos, ¿no? Bueno, trabajamos todo lo que tiene que ver con el resultado económico del emprendimiento productivo, pero incorporamos otros niveles de análisis, el proceso de organización, el nivel jurídico. No sé si ustedes saben que el instituto a los grupos les pide la formalización del emprendimiento a través de la elección de una personería jurídica. Eso lleva todo un proceso de información, de asistencia, que tiene que ver con lo que mencionamos de recién, las características del grupo, los objetivos del grupo, la organización, las interrelaciones. Bueno, el nivel social y también lo técnico productivo. Toda esa metodología de análisis la sistematizamos en informes técnicos de seguimiento, cuando necesitamos, por ejemplo, confirmar a un grupo como colono, por distintos procedimientos internos que nosotros tenemos, sistematizamos. Y ahí tenemos en cuenta como estos elementos, ¿no? ¿Cuál es la historia del grupo? ¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Cuáles son las actividades, los factores de producción, los procesos de producción, las relaciones con el entorno y la gestión del emprendimiento? Bien. Bueno, yo les voy a contar un poco qué son los emprendimientos asociativos. ¿Era este? No, ahí. Cuando en los inicios empezamos a trabajar con los grupos, nos encontramos que lo que primero teníamos que hacer fue como dimensionar nuestro universo de trabajo. Ahí fue que, bueno, que hicimos a través de diferentes metodologías, establecimos como una base de datos, nos dimos cuenta que arrancábamos con 100 grupos. Entonces lo que pensamos fue establecer algún tipo de clasificación, ¿no? Como una tipología, decir, bueno, a partir de esa clasificación pensar diferentes abordajes, ¿no? Pensar cómo sería la intervención. Entonces ahí establecimos las modalidades de asociación, ¿no? Que en definitiva las primeras responden a los que comparten tierra y trabajo directo, ¿no? A los grupos de producción, cualquiera que se imaginan ustedes, que compartieron aquí, ¿no? Algunas familias de productores o productoras y asalariados rurales que tienen ganado colectivo y comparten un predio de colonización. Y las
segunda responde más a una modalidad que comparten alguna modalidad de capital colectivo, que puede ser tierra, maquinaria, semovientes. Y sus integrantes no tienen trabajo directo, ¿no? Lo que busca es brindar apoyo a los socios, que sería más la modalidad de un campo de recría, por ejemplo. Y bueno, después otras formas asociativas que no son productivas, ¿no? Esta clasificación definitiva nos ayuda a después hacer operativa la metodología de abordaje. Y bueno, cuando hablamos de emprendimientos asociativos, hablamos de trabajo asociado, ¿no? Hablamos de una nueva forma de vincularse entre las personas que, bueno, busca a través de la sinergia colectiva potenciar esos recursos que tienen las personas limitantes, dificultades y demás. En colonización se estructuran los emprendimientos asociativos en general como en dos modalidades, ¿no? Cuando las colonias, imagínense, pueden ser integradas por grupos, ¿tá? Un predio que comparten, cada grupo tiene asignado un predio y a su vez tienen un intergrupal, que es la forma que le hemos dado para que se organicen entre los grupos para pensar la colonia como espacio colectivo. Entonces, en ese sentido encontramos dos componentes de asociativismo, ¿tá? Y en realidad, si la vamos más fino, también están las familias, que ahí sería otro grupo integrado en el grupo que a su vez integra la colonia. Para que vean la complejidad de la conformación de los espacios colectivos y de ahí también lo que nos implica a nosotros dar respuesta para intervenir en esos espacios. Entonces ponemos que intervenimos a nivel intercolectivo e intracolectivo, ¿no? Trabajamos con el grupo en sí, con todos sus actores, con todas sus dimensiones, y también salimos del grupo y trabajamos en los espacios colectivos que tienen los grupos, que comparten los grupos, para establecer proyectos de mayor alcance. Y bueno, lo que decía hoy, los emprendimientos están formados por grupos de producción, que pueden estar integrados por familias, tanto asalariados como productores, y les pedimos que se conformen en figuras jurídicas, que se transformen en empresa con una razón social, y las habilitadas por colonización son esas que están ahí, así que bueno, en ese marco es que nos movemos. Esto en realidad lo traje simplemente para que vean la cantidad de grupos que tenemos, cómo están distribuidos. Si a alguien les interesa, después lo podemos compartir. Actualmente creo que los datos más relevantes son que hay, Franca decía 200, tenemos actualmente, estos son datos de marzo, pero actualmente tenemos 211 grupos, de los cuales 17 no tienen tierra, están dentro de la modalidad asociativa que no son productivas, y el resto, 194, tienen tierra en cualquiera de las otras dos modalidades, ¿tá? Entonces, bueno, y si vemos la gran cantidad provienen de la ganadería. Pero bueno, lo dejo ahí planteado, que me parece que no es el centro de hoy compartir datos, sino en lo que nos pedía un poco el equipo de organización, pensar las dificultades identificadas en los procesos. Entonces, bueno, ahí tiramos 3, tenemos muchas, pero bueno, compartimos hoy estas 3. El tema de la conformación de los colectivos para acceder a la tierra. Lo que nos pasa es que los grupos en general se forman para el llamado, se forman porque existe la oferta de tierra. Entonces, muchas veces vienen con escasa experiencia en trabajo colectivo, con escasa participación en colectivos y también conocimiento de cómo se toman las decisiones en grupo, ¿no? Entonces, bueno, se inicia un proceso de aprendizaje sobre la tierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, muchos cambios de integración. Es muy frecuente que los grupos cambien de integración. Y en realidad lo que observamos es que frente al conflicto, la manera que encuentran para resolverlo es cambiar la integración, ¿no? Entonces, en los primeros 2 años, la dinámica de cambio de integración es intensa por no poder quizás sobreponerse a los problemas, al diálogo o encontrar herramientas que nos permitan, bueno, considerar, contemplar al otro y pensar juntos las estrategias colectivas. Respecto a la asistencia técnica y a los tiempos que marca la institución con respecto a los procesos grupales. Si el grupo se conforma para entrar al campo, llega al campo y tiene que resolver un montón de situaciones de lo que implica la gestión colectiva de la tierra, y a su vez la institución le marca tiempos de, bueno,
tanto tiempo para hacer alambrado, para hacer inversiones en el campo, para introducir mejoras. A los 2 años el periodo de precariato finaliza, lo cual hace una evaluación fuerte donde se ve el cumplimiento que haya tenido con el proceso, con el plan de trabajo que presentó al inicio. Entonces ahí siempre tenemos un desajuste que es difícil sobrellevar. En general decimos que los grupos nunca tienen 2 años de periodo de precariato, siempre van a tener 3 o más, pero en función con las condiciones también de surgimiento, ¿no? Cuando hablo de esta gran cantidad de grupos que se forman para entrar. Todos pueden estar pensando en grupos que ya entraron con un proceso, con una trayectoria grupal. Sí, también tenemos de esos, pero bueno, estamos como generalizando y trayendo algunas ideas grandes. Y después lo que tiene que ver con el proceso de formalización. Acá tenemos 2 dimensiones, lo interno y lo externo. Cuando hablamos del interno, la formalización del grupo en lo que es la toma de decisiones. Cómo nos organizamos para participar y para tomar decisiones. Que eso lo plasmamos en general en reglamentos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, implica cómo organizar la tarea, ¿no? Cómo distribuir roles, responsabilidades y demás. Que ese es un punto bastante crítico en los grupos. Y después a nivel externo lo que es la personalidad jurídica, ¿no? Cómo identificarse como grupo para relacionarse, vincularse con terceros. Que esto sí que lleva tiempo y trabajo, y ahí tenemos, bueno, mucho apoyo institucional. Acá traía las principales herramientas que tenemos para trabajar. Primero el equipo, ¿no? El equipo nuestro, del departamento, después el equipo de las regionales, que nos apoyamos y ellos apoyan en nosotros para salir adelante con todas estas cosas. Después las líneas de financiamiento, ¿no? Sea a través del instituto, todo lo que tiene que ver con mejoras fijas, con asistencia técnica y después con otras instituciones, a través de las cuales, bueno, yo que sé, la DGDR, que es uno de los principales aliados, capacitaciones que hacemos también a través del instituto o a través de otros convenios que tenemos vigentes que nos facilitan un poco a potenciar ese trabajo que tenemos, que bueno, que tenemos recursos escasos en el INCOM para poder llevar adelante la tarea. Entonces, bueno, buscamos vincularnos con otros para hacer este proceso. Y el asesoramiento jurídico en general, nos apoyamos mucho en INACOP, ¿no? Como para poder, más allá que no sean cooperativa, hemos logrado, bueno, conveniar para decir, bueno, pensemos todas las formas jurídicas, ¿no? Desde el espacio de INACOP, y después, bueno, cada grupo elegirá cuál le sirve más según su forma de organización. Y bueno, y después nos planteaban que pensemos en algunas reflexiones de los procesos. Y también acá traemos algunas cuestiones mirando a todo el universo de casos que tenemos y a la experiencia de trabajo que tenemos en colonización. Y siempre hay cuestiones, grupos que se escapan a esto y hay particularidades. Pero bueno, un poco la generalidad. Nos ponemos a pensar, bueno, cuando vemos los grupos decimos, ¿qué elementos favorecen al proceso colectivo? Es una pregunta casi que empezamos a pensar en los inicios, ¿no? del departamento. Y bueno, y la metodología que tenemos en empezar los grupos tiene que ver un poco a lo que se traía acá inicialmente, que es los integrantes y sus hogares, el grupo y el emprendimiento, y los vínculos y el territorio, ¿no? Esas son como las 3 dimensiones con las que trabajamos en los grupos. Entonces decimos, bueno, para nosotros la homogeneidad de los integrantes en cuanto a compartir un mismo registro, dedicación de la tarea, compromiso con el emprendimiento, aporte en capital, objetivos, intereses y escala en cuanto al desarrollo productivo, ha sido beneficioso en cuanto a cómo acompañan ese emprendimiento, ¿tá? Yo creo que acá tenemos algunas diferencias con algunas cuestiones que trajeron ustedes, pero me parece interesante porque habla un poco de esta diferencia en los procesos. En cuanto a la formación y experiencia previa, ¿no? Conocer la herramienta asociativa y haber tenido participación en otros espacios. Y también respecto al grado de apropiación del proyecto colectivo, ¿no? Y esto tiene que ver también con dónde residen los productores, qué impacto tiene el emprendimiento a nivel del ingreso en las familias y en la actividad de las familias, ¿no? Nos preguntamos cuándo se complementan, cuándo compiten, cuándo se potencian. Y en ese sentido nos parece que es importante pensarlo como un elemento que puede favorecer o no, ¿no? el proceso grupal. Voy capaz que más rápido. El grupo y el emprendimiento
también en cuanto... Acá hay un tema bien claro que tiene que ver con el vínculo entre el perfil de los productores, la actividad, la ocupación, la unidad productiva, que también el instituto le ofrece, y el plan de trabajo que ellos plantean, el financiamiento que tienen para llevar adelante las inversiones, el apoyo en cuanto a asistencia técnica, en cuanto a recursos como para capacitaciones y demás. Ahí como que entra a jugar todo, que nos parece que cuanto más podamos trabajar en esa estructura de organización de la tarea y encontremos recursos y compromiso de los integrantes como para llevarla a cabo, ¿no? Nos parece que se favorece al proceso. Y después el vínculo con el territorio que tiene que ver con esto, con insertar a los grupos en redes de apoyo en los territorios, ¿no? Que no sea algo como descolgado del emprendimiento, sino que puedan estar insertos en los ámbitos de participación y las redes de apoyo que existen en los territorios. Y estos son sustentos para los grupos. En cuanto a los desafíos e intenciones, solo menciono algunas de las que están ahí. Yo creo que hoy en día, cuando paramos un poco a reflexionar en esta intervención que hacemos a veces con poco espacio como para reflexionar sobre la marcha, lo que tenemos que fomentar es la participación de los integrantes en los grupos, de los integrantes en los ámbitos de participación, en los proyectos, ¿no? Y el mayor involucramiento de los integrantes en los grupos. El tema de la intercooperación también. Nos resulta tener muy buenos resultados cuando hacemos encuentros de grupos, encuentros de productores, de productoras. Siempre salen muy buenos resultados el tema del aprendizaje, ¿no? De lo que en general ellos valoran y bueno, refuerza un poco la idea del capital social, ¿no? De cómo se construye la grupalidad en función a los otros, ¿no? También. La promoción de la actividad primaria con énfasis en la población de mujeres y jóvenes, que hay un predominio que sean las actividades complementarias. Ahí también tenemos como un desafío de poder promover esto, que no solo las integrantes más vulnerables de la familia terminen siendo actividades complementarias a la actividad principal, sino poder introducirlas en las actividades primarias, ¿no? Bueno, si es la ganadería, sea la lechería, sea lo que fuera, pero no siempre, bueno, marginar hacia otras ramas. Y después tratar de desarrollar los emprendimientos más allá de lo productivo, tratar que el emprendimiento sea un motor de cambio, alguna cuestión dinámica de transformación más allá de solo el emprendimiento productivo. El grupo tiene el campo y ya está. Me quedo ahí, llevo los animales al campo y no me pienso de otra manera, sino, bueno, tratar de promover que ese emprendimiento pueda crecer, pueda extender su alcance. Y para cerrar, traíamos algunas preguntas que nos vamos haciendo y que compartimos con ustedes así a modo de preguntas, ¿no? En realidad la primera, cuando hablamos si existen condiciones de surgimiento de los emprendimientos que les otorgan mayor viabilidad social, digo, son como líneas de trabajo que tenemos a la interna, que las compartimos como preguntas y algunas respuestas hemos ido formulándonos, pero que tienen que ver con esto, con el conocimiento de la herramienta asociativa, con los vínculos de confianza que hay entre los integrantes, con la motivación económica que implica el emprendimiento, ¿no? Sin duda. Relativo a los elementos que promueven, potencian o sostienen los procesos asociativos, ya mencionamos algo, ¿no? El tema de la organización del trabajo, de la definición de roles, de la definición de tareas, de tener un sistema de gestión colectivo, de lograr una formalización interna acordada, participativa entre todos sus miembros. En cuanto a los que ofician como disgregadores, bueno, sería por el contrario, las casas de dedicación, ¿no? El bajo involucramiento, también la carencia de formación y de capacitación muchas veces de sus integrantes para pensar al colectivo, ¿no? De esto de la gestión colectiva. Y bueno, y cómo promover la integración de los integrantes o cómo incentivar el interés colectivo, es algo que, bueno, que acá se plantea, ¿qué pasa si un grupo es más apático a esto, a trabajar en conjunto, a vincularse en un proceso?
Bueno, nosotros nos pasa y pensamos esto, cómo promover la integración y cómo incentivarlos a que haya interés en esto, en el grupo, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante demostrar los aprendizajes individuales y también colectivos, ¿no? Los beneficios económicos que tiene, cómo se pueden potenciar, buscar estrategias que puedan potenciar esos recursos humanos, no solamente económicos y productivos, ¿no? Sino también sociales, comunitarios, ¿no? Incentivar un poco a otros niveles de análisis de lo que es asociarse. Y por ahí quedamos.